Cabo Quinistar. Bueno, pues ya todos dijeron que no tienen problema de conflicto. Pues a mí, aunque piense que me pagó Cervarix o Gardasil, va a ser el único momento en que lo mencione. Parece que yo vine a venderles vacunas, pero no es así. No es así, mi querido amigo. Bien, ya se mencionó. 160 millones de mujeres infectadas, medio millón de casos por año de cáncer invasor, con una mortalidad a nivel global, vean ustedes, prácticamente del 50%. En nuestro país la situación es crítica. La incidencia que nosotros tenemos es alta, vean ustedes, 40 por 100,000, comparada con los países industrializados en los cuales la incidencia es más baja. En el año 2012 en nuestro país se reportaron 12.500 casos con cerca de un 50% de mortalidad. En Estados Unidos y otros países europeos vean una incidencia baja. ¿Gracias a qué? A una detección temprana. Entonces, la diferencia entre los países desarrollados y los países tercermundistas en relación al cáncer cervical hasta ahorita es la existencia y la efectividad de adecuados programas de tamizaje. Se sabe hoy que la infección por el virus del papiloma humano es necesaria, mas no suficiente para el desarrollo de todas las lesiones precursoras y el cáncer cervical. Es el principal factor de riesgo en lesiones precursoras y en cáncer cervical, y en todo sobrepasa a otros factores de riesgo conocidos. Sin embargo, se requieren de los cofactores. Es importante distinguir que tenemos la infección transitoria, la cual es frecuente, especialmente en las mujeres jóvenes, y debemos también establecer que el cáncer cervical invasor es poco frecuente en este grupo de edad. Sin embargo, la persistencia de una infección del virus del papiloma humano de los subtipos de alto grado de riesgo, especialmente en mujeres mayores de 35, va a conducir a un incremento en el riesgo epidemiológico de desarrollo de cáncer cervical. Entonces, la mujer, al iniciar su vida sexual activa, tiene una cierta probabilidad que a través del tiempo sea portadora de la infección por el virus del papiloma humano. Una pequeña parte de ellas sufrirán de las lesiones de tipo clínico, una población aún más reducida de las lesiones precursoras y todavía más reducida la población que va a sufrir cáncer cervical. El cáncer cervical es una enfermedad previsible, es una enfermedad curable si se detecta de manera temprana. Y básicamente se destacan en la actualidad 3 estrategias que son las más importantes para la reducción del riesgo. La primera, la tradicional, la detección en base a la prueba de Papa Nicolau. Sin embargo, ya se comentaba, ya nos lo había comentado el doctor Cantú, desafortunadamente por su baja sensibilidad tenemos que aumentarla a base de estar haciendo determinaciones periódicas de Papa Nicolau, lo cual implica un incremento en los costos y implica también la posibilidad de muchos sobretratamientos. Otra estrategia para la prevención sería el combinar mediante lo que se denomina la prueba conjunta el Papa Nicolau a la detección de los tipos del DNA del virus del papiloma humano de alto grado de riesgo, lo que serían pues la captura híbrida 2, que es lo más conocido. Cuando ambas son negativas, nos da un valor predictivo del 99%, es decir, si ambas son negativas, solamente habrá un 1% de falsas negativas. La tercera estrategia para la prevención vendría siendo, en términos generales, las vacunas. Y les presento a esta bella mujer que fue una víctima célebre de la enfermedad llamada cáncer cervical. La otra estrategia sería las vacunas que han sido diseñadas contra el desarrollo de la infección crónica del virus del papiloma humano y que van a prevenir precisamente la progresión de la enfermedad y la posibilidad de llegar a cáncer invasor.
Las opciones de tratamiento de un cáncer invasor, como ya se mencionaron, que son la cirugía, especialmente en etapas tempranas, la quimioterapia y las radiaciones. Esta mujer, esta bella mujer, que murió a la edad de los 33 años y que fue una luchadora social en su país, allá en la República Argentina, pues sufrió de esta enfermedad. Y aquí la podemos ver en esos discursos con los cuales enardecía a la población. Y aquí, famélica ya, en una de sus presentaciones en público, sostenida por Juan Domingo Perón, a punto de fallecer. Y en la última fotografía, cuando estaba votando ya en el lecho de la muerte, cuando se consiguió el voto para la mujer en la República Argentina, gracias a la promoción de Evita. Ella murió a los 33 años y sufrió los estragos de la enfermedad. Ella fue radiada en el encéfalo por metástasis en varias ocasiones. En esta gráfica ustedes pueden apreciar lo que ya nos comentaban los profesores que me precedieron. Vemos la prevalencia en mujeres con citología normal de la infección global por el virus del papiloma humano en azul, todos los tipos, en rojo del 16, en verde del 18 y en verde los subtipos diferentes al 16 y al 18. Y en esta gráfica, que combina ya en grupos específicos de edad en todas las regiones del mundo, aquí podemos apreciar mujeres con citología normal. Lo primero que nos llama la atención es el hecho de que en África hay una elevada prevalencia de la enfermedad. Lo segundo es que tenemos una alta incidencia de lo que se denomina infección por el virus del papiloma humano transitoria, que ocurre particularmente en mujeres jóvenes, por debajo de los 35 años o por debajo de los 45, específicamente en las europeas. Y luego viene un incremento a nivel poblacional a lo que se le llama la infección crónica, la cual es la que específicamente va a incrementar el riesgo de desarrollo del cáncer cervical en mujeres mayores de 35 años. Entonces, el virus de papiloma humano es responsable del 5% de los cánceres a nivel mundial, del 2% de los cánceres de hombres y del 3% de los cánceres en mujeres en los Estados Unidos. Tan solo el 16 y el 18 causan el 70% de los casos de cáncer cervical, 95% de los casos de cáncer del ano, 70% de casos de cavidad oral, 65% del vaginal, 50% del cáncer vulvar y 35% del cáncer de pene, siendo el 16 más importante en los que están ahí señalados. Y recientemente se ha comentado también la posibilidad de que el VPH de tipo 16 esté asociado al desarrollo de cáncer prostático. La incidencia particularmente de los cánceres de la cavidad oral, vean cómo está incrementándose. Los cánceres de cavidad oral pueden ser relacionados con el virus del papiloma humano o tener otros factores epidemiológicos de riesgo, y particularmente aquellos asociados al VPH se han incrementado. En los años 80 había una prevalencia anual del 20%, pero en el lapso comprendido entre el 2000 y el 2004 se observó una prevalencia hasta del 70% de este subgrupo, lo cual corresponde a un 225% de incremento en la incidencia anual. Estos tumores se desarrollan usualmente, vean, en las amígdalas o en la base de la lengua. En cambio, los otros tumores, los que están asociados a otros factores como el tabaco y el alcohol, están disminuyendo. Se cree que este tipo de carcinoma en el año 2020 va a superar la prevalencia del cáncer cervical. Y las vacunas tienen el potencial de prevención contra estos tumores de cavidad oral y también contra el cáncer anal. De manera que aquí están ustedes apreciando cuál sería el espectro de los cánceres que están relacionados con el virus del papiloma humano. Y ven ustedes la extraordinaria importancia que tiene esta infección viral. En esta gráfica, que a veces es un poquito difícil de entender y todavía más difícil de explicar, podemos apreciar en el lado derecho cómo
en el epitelio de células germinales normales hay una migración ascendente hacia la superficie del epitelio. Las células progresan de manera ascendente sin dividirse, van madurando hasta que se llegan a descamar y entonces son detectadas en un Papá Nicolau. Esto es en la célula normal o en el epitelio normal. En el epitelio infectado se requiere que haya la entrada del virus por un microtrauma o por abrasiones durante el coito, y las células germinales son infectadas. Al ser infectadas, participan los factores más importantes, que son el E6 y el E7, y entonces van a hacer que esa célula, que normalmente no se divide, sino que solamente madura y se descama, empiece a estar expresando las proteínas llamadas tempranas, E6 y E7. El E6 va a ir a inhibir a un factor oncogénico protector que tenemos en nuestras células, que se llama el P53, y el E7 va a ir a bloquear al P105. Ambos son mecanismos regulatorios que tenemos en nuestras células para que no produzcamos tumores. Entonces se produce un efecto permisible que va a permitir el desarrollo de que estas células se conviertan en fábricas que entonces empiezan a producir los viriones, es decir, que el genoma del virus del papiloma humano se incorpora en nuestras células normales y empieza a reproducir virus. Y entonces da origen a todo lo que los profesores previos empezaron a comentar en relación a las lesiones de bajo grado, de alto grado y al cáncer invasor. En este estudio se analizó cuál era la prevalencia de los subtipos de virus del papiloma humano en 10.000 casos de cáncer cervicuterino de todas las histologías. Y vean ustedes, esto es importante pues para definir cómo se van a diseñar las vacunas, ¿verdad? Hay que saber qué virus se están infectando para qué vacunas se van a diseñar o qué pruebas diagnósticas se van a realizar para detectar la presencia del virus. También es relevante conocer que existen diferentes poblaciones de tipos virales, tanto en las células normales como en las células de lesiones precursoras del cáncer, como en las células del cáncer invasor. Son diferentes. De manera que si las vacunas se diseñaran solamente dirigidas hacia los subtipos presentes en los carcinomas invasores, pues podría dar génesis a múltiples errores. Entonces, este estudio da una visión robusta, precisa de cuál es la presencia del virus, y está fundamentado en una metodología, en estudios histológicos y de detección en laboratorios centralizados, lo que permitió a este estudio evitar la variabilidad, la que dan muchos estudios de metaanálisis u otros distintos. Estableció un ranking, estableció una escala en la cual hay un predominio universal de los principales tipos de virus del papiloma humano, los 16, 18, seguidos de los 45, 31 y 33. Con una variabilidad para los tipos 52 y 58, que son relativamente más comunes en algunos países de Asia y también en el BPH 33, que es más común en Europa. Esto nos da una contribución acumulada de los 8 principales tipos más comunes a nivel mundial. Y hay distintos grados de participación en los tipos 16 y 45, en algunos carcinomas escamosos, glandulares, adenoescamosos y neuroendocrinos, que son poco comunes. De manera pues que, lo mismo que ya comentamos, el virus del papiloma humano es el factor etiológico subyacente a todos los tipos de cáncer invasor. Por lo tanto, este estudio confirma que las vacunas actualmente disponibles, puesto que están diseñadas para evitar la infección por estos virus, son en esencia universales. Y vean que no he venido a venderles vacunas. Aquí pueden ustedes apreciar cuál es el estado a nivel mundial de la autorización de las vacunas para su uso en población abierta. Y prácticamente en todo el mundo están aprobadas ambas vacunas. La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia del cáncer cervical y de otras patologías secundarias
a la infección por el virus como problemas globales de salud pública, y recomienda incluir la vacunación rutinaria contra el virus del papiloma humano en los programas nacionales de inmunización. Y aquí les presento la vacuna bivalente, que fue diseñada para prevenir la infección por el virus del papiloma humano 16-18, que es causante del cáncer cervical. Es bivalente y actualmente está aprobada para su uso en mujeres entre los 9 y los 25 años. Pero cuando se aplique en poblaciones de 9 a 14 años de edad, se recomiendan solamente 2 dosis. La primera al inicio y la segunda debe ser entre los 5 y los 13 meses. Si la segunda dosis en niñas menores de 14 no se aplicó dentro de este lapso, entonces se recomienda que se completen las 3 dosis. En mujeres mayores de 15 años se recomienda el esquema tradicional de 0, 1 y 6 meses. La vacuna cuadrivalente, que fue diseñada para prevenir la infección por los tipos 16-18 que causan los cánceres de ano, del cuello uterino en el 70% de vulva y vagina, y que adicionalmente previene la infección por los subtipos 6 y 11 que producen las verrugas. Esta se aprobó para hombres y mujeres entre 9 y 26 años de edad. Y en las personas menores de 13 años, entre 9 y 13 años, se sugieren 2 dosis dentro de los primeros 6 meses, al inicio y a los 6 meses. Y si se trató de la vacunación por arriba de los 14, entonces emplear el esquema de vacunación de 3 dosis. Recientemente, en diciembre del 2013, se aprobó la nueva vacuna, que es nonavalente, la cual va a proteger contra la infección del 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, que son los tipos que causan hasta el 90% de los cánceres cervicales, el cáncer anal, de vulva y de vagina, y que previenen también la infección que producen las verrugas. Ahí están los datos de aprobación, vean ustedes. Aprobada en hombres de 9 a 15 y en mujeres de 9 a 26. Y se recomiendan 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6 meses. Entonces, estudios que analizaron la inmunogenicidad, es decir, qué tantos anticuerpos producen estas vacunas, están disponibles actualmente y muestran que la respuesta inmune medida en niñas preadolescentes entre los 9 y los 13, cuando reciben 2 dosis, generalmente no hay los títulos de anticuerpos no son inferiores, y en muchas ocasiones suelen ser mejores o más altos que aquellos títulos que se obtienen en personas mayores de 16 años a las cuales se les aplicó 3 dosis. De manera que en el grupo de 16 años o más, cuando se aplican 3 dosis, se observan excelentes datos de eficacia durante al menos 10 años. De manera que entonces se infiere que también en las niñas menores, cuando se apliquen 2 dosis, se van a tener estos datos de eficacia. Y aquí les presento cómo se comportó la presencia de verrugas cuando se analizó la vacuna tetravalente, comparando cuando todavía no se usaban las vacunas a cuando se usaron las vacunas. Y vean ustedes, después de que se inició la vacunación gratuita, en este estudio de Australia, en niñas y mujeres menores de 28 años se observó una marcada reducción en las verrugas en las mujeres vacunadas y un descenso modesto en varones heterosexuales, así como no hubo diferencias en el herpes virus. Las vacunas del VPH actúan mediante anticuerpos que son neutralizantes, que van a evitar la infección. Y la eficacia de las vacunas es tan alta como de un 80% a 90% en mujeres adultas. Y también se ha demostrado una eficacia de las vacunas en aquellos varones frente al desarrollo de verrugas.
de manera que hay un creciente cuerpo de evidencia que indica que son eficaces contra el posible desarrollo del cáncer en diferentes órganos de la economía. Y afortunadamente está en marcha un programa que va a abaratar y hacer disponible especialmente las vacunas en aquellos países de bajos recursos. Aquí se evalúa el impacto de la vacunación ante las lesiones de bajo grado. Al iniciar la vacunación, vean, una reducción de 47% en las lesiones de alto grado. Entonces, ambas son notablemente eficaces para prevenir las lesiones precursoras del cáncer y no tenemos todavía evidencia, porque no ha pasado el tiempo suficiente para la prevención del cáncer cervical. De manera que, básicamente, los ensayos de eficacia difieren ligeramente entre una y otra vacuna. ¿Por qué? Pues obviamente por la diferencia de que la bivalente está exclusivamente dirigida a la prevención de 16 y 18 y la tetravalente incluye también el 6 y el 11. Sin embargo, es importante señalar que la vacuna bivalente tiene un ayudante que potencia la respuesta inmunitaria y a pesar de no tener protección contra los tipos 6 y 11, hay una producción de anticuerpos de tipo cruzado y también hay una eficacia moderada contra las verrugas. Ambas son altamente eficaces para prevenir la infección persistente y, en términos generales, podemos esperar una buena evolución en el futuro. Ambas son seguras y no se han reportado indicios significativos sobre posibles incidencias de seguridad. Y para eso les presento rápidamente el siguiente estudio. Vean ustedes, este es un estudio de seguridad y se buscaron los eventos adversos. Se encontraron en un 59.3 por 100.000 dosis. Hubo un total de 772 eventos adversos, de los cuales el 6% se consideraron graves, incluyendo 32 fallecimientos. Hubo una alta tasa de síncope, de episodios tromboembólicos venosos, pero en términos generales la mayoría de las tasas no fueron superiores al compararse con otro tipo de vacunas. Entonces, desafortunadamente, en las redes sociales se hace mucho escándalo cuando surge un problema con las vacunas. En síntesis, quisiera yo decirles que debemos de tener una mentalidad abierta en relación a la posibilidad de recomendar a nuestros pacientes el uso de las vacunas. Sé que tradicionalmente la información ha fluctuado en muchos sentidos y créanme que con muchas ganas busqué información actualizada de cómo hablar mal de las vacunas y no pude encontrarla. Tengo que confesarles que de aquí en adelante seguiré siendo un convencido promotor de la aplicación de vacunas, especialmente en aquellas poblaciones que deben ser las poblaciones objetivo, que son las niñas en la etapa de la preadolescencia. Y las razones son dos y muy poderosas. La primera es que produce una respuesta inmunitaria increíble, excelente. Y la segunda, pues que en términos generales, en el 99% de los casos podemos afirmar que no han estado en contacto con la infección por el virus del papiloma humano. Tan es así que en nuestro país el Comité Nacional de Vacunas decidió desde hace muchos años salirse por la tangente y recomendar una vacunación espaciada, aplicando la primera vacuna a los 9 años, aplicando la segunda a los 6 meses de la primera y aplicando la tercera a los 5 años. Sin embargo, por el estudio, por el surgimiento de nuevos estudios y de nuevas evidencias científicas, la tercera dosis ya ha sido suspendida. Y no sé si ustedes sepan, pero en nuestras instituciones a las niñas solamente se les están aplicando 2 dosis. Y la evidencia nos dice que podemos esperar que en el futuro finalmente podamos abatir esta entidad tan
grave pues para todo el mundo y especialmente para los países de bajo desarrollo en relación a el cáncer cervical. Muchas gracias.